Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy comenzamos nuestra unidad número 3 en esta situación coyuntural que no es la mejor, pero es igual, tenemos que seguir luchando. Y bueno, empezamos con el otro concepto que depende, como ya les había dicho, de la noción de límite, que es la derivada. Bueno, en realidad con esta clase, por supuesto, lo primero que queremos es que ustedes sean capaces de conocer la definición de derivada de una función en un punto y la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, porque eso es básico para todos los demás del desarrollo que se viene. El cálculo diferencial integral tiene dos problemas principales. El primero es, dada una curva y un punto de la curva, construir la recta tangente a dicha curva por ese punto. Y el segundo es calcular el área de una región que no pueda ser expresada como figuras elementales, es decir, que no podamos usar la geometría escolar, la geometría euclidiana. El primer problema lo vamos a resolver con la derivada y el segundo problema lo vamos a resolver cuando estudiemos la integral definida. Así que sin más, adelante. Como saben, en todas nuestras clases tenemos alguna imagen de nuestra provincia y en este caso ustedes van a ver el sentido que tiene presentar el puente General Belgrano con esa perspectiva, ya que se va a parecer incluso a mucho, va a ser parecido a un gráfico que veremos más adelante. El cálculo diferencial integral, tal y como lo conocemos hoy, comienza con los trabajos pioneros de Newton por sus investigaciones en la mecánica, y Leibniz, el que está a la derecha, por sus investigaciones más relacionadas con la búsqueda de un idioma universal para resolver los problemas, es decir, una herramienta universal. Bueno, cada uno de ellos tuvo su impronta, lo obtuvieron simultáneamente e independientemente, y por eso, para decirlo de alguna manera, las notaciones y la forma de representar las derivadas y las integrales, las derivadas o fluxiones, como la llamaba Newton, son de una forma en mecánica, y en el resto del cuerpo del cálculo o del análisis se usan las notaciones de Leibniz, que son, para decirlo de alguna manera, más europea continental, y las de Newton son inglesas. Bueno, y miren esta gráfica que está acá. Tenemos un círculo, una secante que pasa por los puntos PQ. Una secante, recuérdense que es una recta que no es exactamente un diámetro, aunque el diámetro es de hecho una secante, pero en general no tiene por qué ser un diámetro. El diámetro tendría que pasar por el centro del círculo, en este caso no, o de la circunferencia. Miren que tenemos una recta secante, como les decía, PQ, o mejor dicho, la recta secante sería PS, e intersecta a la circunferencia en dos puntos, en P y en Q. Vamos a dejar el punto P fijo y vamos a imaginarnos que yo me voy desplazando sobre la circunferencia con el punto Q, buscando el punto P. Se dan cuenta que están apareciendo nuevas secantes que no están denotadas hasta que la recta secante se convierte en la recta tangente PT. En este caso, lo que hemos dicho es que cuando Q tiende a P, la recta secante tiende a convertirse en la recta tangente, es decir, una recta que solo corta a la circunferencia en un punto. El anterior problema que estuvimos mirando es un problema geométrico. Imaginémonos ahora un móvil que se desplaza siguiendo esa ley del movimiento, es decir, su desplazamiento viene dado por una cierta fórmula F en t. Si yo quiero calcular el desplazamiento del cuerpo en un intervalo de tiempo dado, 3 minutos, 10 minutos, 2 horas, lo que sea, lo único que tengo que hacer es calcular la distancia recorrida. Ese es mi desplazamiento, mi delta S.
¿Y cómo yo calculo eso? Exactamente igual que como calculamos la longitud de un intervalo. Es el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Para decirlo de alguna manera, es la imagen del punto después que invirtió todo el tiempo en desplazarse, es decir, todo el delta t, la imagen de ese punto que es f en t más delta t, menos la imagen del punto inicial, entre comillas. Bueno, si el movimiento es uniforme, como bien dice aquí, es lo que tenemos un movimiento que sigue una ley que se llama lineal. ¿Por qué lineal? Porque el exponente de la t es 1. De aquí es muy fácil, si yo sustituyo, ¿verdad? T por t más delta t y le resto la expresión en t, se dan cuenta que de sub 0 t se eliminan los dos y me queda y ese sub 0 también, y me queda únicamente b sub 0 por delta t. Pero como yo voy a dividir por delta t, esto es ni más ni menos que la velocidad media. Fíjense, o sea, me está dando el coeficiente de la t acá. Pero fíjense que esa es la velocidad media que yo conozco de la enseñanza pasada, de los cursos anteriores, que es el espacio recorrido menos, sobre el tiempo invertido, que es la última fórmula que está acá. Vamos a otro problema geométrico. En la pendiente de la recta que está en azul acá a la derecha, fíjense que se forma un triángulo rectángulo, con lo cual el seno del ángulo opuesto a delta i es cateto opuesto, la tangente, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente que es delta x sobre hipotenusa. La tangente es ni más ni menos que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso me da la pendiente de esa recta en azul. Ahora, imaginemos que yo tengo una curva. O sea, en una recta es fácil calcular la pendiente. Vamos a esta curva que es ni más ni menos que una parábola. Fíjense que en dependencia, y yo voy a calcular la pendiente de la recta que pasa por el punto 1, 1, pero con distintos puntos extremos. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que la aproximación es cada vez, o mejor dicho, esa pendiente es cada vez menor en la medida que yo me voy acercando al punto 1, 1. Dicho de otra manera, esto tendrá algún tipo de significación, el hecho de que yo me acerque tanto al punto donde quiero calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan el gráfico inicial? ¿Verdad? O sea, eso nos está diciendo algo tenemos que seguir pensando. Pero ya yo sé que en nuestro curso de cálculos ya vimos algo que significa aproximación, convergencia en definitiva, que es el proceso del límite. ¿Habrá acá también un proceso al límite? Bueno, se darán cuenta que mientras más me acerco al punto 1, 1 sobre la curva, fíjense que es cada vez más pequeña ese cociente, es decir, la pendiente de la recta es cada vez menor. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Miremos este otro gráfico. Acá lo he representado de otra manera, pero tenemos exactamente dos secantes, una color púrpura y la otra un verde flúor, ¿verdad? Sobre la curva en azul. En realidad lo que ustedes se dan cuenta es que lo que yo estoy calculando, o mejor dicho, el punto de intersección de las secantes es ni más ni menos que a medida que la h va disminuyendo. Mientras más pequeña sea la h, el punto sobre la curva en azul se va acercando a este punto donde están intersectadas la curva y las dos secantes representadas aquí. Ese cociente que yo he estado mirando tanto allá en la velocidad media como acá, representando
la pendiente de la curva, analíticamente se llama el cociente incremental de f en el punto A. O sea, en el numerador yo tengo el incremento de la función, que es la diferencia entre el valor de la función en el punto incrementado, o sea, a más h, menos el valor de la función en el punto sobre el valor del incremento, es decir, lo que yo le agregué a. Ese es ni más ni menos que el cociente incremental y juega un papel fundamental porque es ni más ni menos que la pendiente de la curva que yo he estado calculando, perdón, la pendiente de las rectas que yo he estado calculando anteriormente, llamadas como secante. Pero además yo sé que mientras más pequeño se hace h, esas rectas secantes se están convirtiendo en la recta tangente. Por tanto, la recta tangente, ni más ni menos, que yo conozco esta fórmula que está acá al final, ¿verdad? Puede ser escrita conociendo el punto por donde pasa y el valor de la pendiente. Así que lo que yo creo es que nos estamos encaminando con la derivada para poder resolver nuestro primer problema. Por supuesto, si sé encontrar la recta tangente, también sé encontrar la recta normal, porque es exactamente lo mismo, lo único que varía es su pendiente. ¿Por qué? Porque el producto entre la pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta normal tiene que dar -1. Por lo tanto, si yo tengo la pendiente de la recta tangente, tengo la pendiente de la recta normal. Es el recíproco negativo de la pendiente de la recta tangente. Ni más ni menos. Obviamente, si tengo el de la normal, usando esta misma fórmula, puedo ir a encontrar la pendiente de la recta tangente. Todo lo que hemos venido hablando es ni más ni menos resumido en esta filmina. La pendiente de la recta secante se calcula por este cociente incremental que está aquí a la derecha, ¿verdad? Y es la diferencia entre el valor de la función en el punto incrementado, que está azul acá, menos el valor de la función en el punto sobre el valor del incremento. Ahora, si recordamos lo que hemos estado hablando desde el primer gráfico, lo que estamos diciendo es que a medida que ese incremento se hace cada vez más pequeña, la recta secante se convertía o tendía a convertirse en la recta tangente. Por tanto, al final lo que estamos diciendo es que cuando ese cociente incremental, cuando en el cociente incremental el incremento se hace suficientemente pequeño, ya no es la pendiente de la recta secante, sino que es ni más ni menos la pendiente de la recta tangente. Y esa expresión que está ahí es la interpretación geométrica de la derivada, porque la pendiente de la recta tangente a la curva es ni más ni menos que el valor de la derivada de la función en el punto. Por supuesto, ustedes se darán cuenta, porque ya lo sabemos de cuando estudiamos límite, que ese límite no tiene por qué ser siempre finito, o sea, no tiene por qué existir siempre. Con lo cual puede haber funciones que tengan derivadas y puede haber funciones que no tengan derivadas. Si ese límite existe y tiene un valor finito, en este caso el incremento está representado por delta x. Cuando delta x tiende a 0, se dice que la función es derivable en el punto. Y por supuesto, a ese valor es el valor de la derivada de la función en dicho punto. Y hay distintas notaciones que están representadas acá debajo. Entonces, lo que estamos diciendo es que la definición de derivada de una función en el punto, así como está representada f' en x sub 0, es ni más ni menos que el límite del cociente incremental, si este límite existe, y ustedes saben que puede no existir. Con lo cual,
lo que estamos diciendo es que esta es la definición de derivada de una función en el punto y su interpretación geométrica es que el valor de la derivada en el punto es ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Esto es crucial porque siempre se los voy a preguntar en el examen final. Usando esta idea me doy cuenta entonces que yo puedo escribir o definir de alguna manera una asíntota vertical cuando el límite de una función, cuando el límite de la derivada en un punto es infinito, ya sea más infinito o menos infinito. Tomen por ejemplo la función 1 sobre x. Cuando yo me acerco al 0 por la derecha, la pendiente va tendiendo a más, en este caso a menos infinito. Y por la derecha va tendiendo a más infinito. En definitiva, como le pusimos módulo acá, es sin signo, es decir, infinito. Es decir, que en esta última fórmula, fíjense bien, dice límite igual no. Ese primer igual no está correcto. Es decir, no está bien escrito ese igual. Ese igual no existe. Es límite cuando x tiende a del módulo de la derivada de la función. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos límites vimos que la condición necesaria para que una función tenga límite en un punto es que existan los límites laterales y sean iguales? En realidad cuando estudiamos continuidad no lo dijimos, pero es exactamente lo mismo. Es decir, para que una función sea continua en un punto es necesario que sea continua por la derecha y por la izquierda. Claro, que sea continua por la derecha y por la izquierda y que el valor de la función sea el mismo y que el límite tenga el mismo valor, lo que está implicando es que se cumplan las tres condiciones de la definición clásica. Análogamente, acá podemos decir que una función es derivable en un punto si existen las derivadas laterales derecha e izquierda y tienen el mismo valor, es decir, estos límites existen y tienen el mismo valor. Fíjense que esto no es trivial. La función signo de x posee derivadas laterales en el 0. Por la derecha es 1 y por la izquierda es menos 1. Con lo cual, ustedes se dan cuenta que la función no es derivable en el punto. ¿Por qué? Porque la derivada lateral izquierda y la derivada lateral derecha no coinciden en su valor. Incluso antes, ya hace mucho tiempo en la matemática, se pensaba que si era continua tenía derivadas, siempre. Pues no es así. Aquí tenemos el ejemplo de una función continua en x igual a 0. Fíjense que la función está definida en el punto vale 0. El límite de la función existe y vale 0 porque cuando x tiende a 0 el seno, no importa el argumento, siempre está acotado entre menos 1 y 1, con lo cual ser algo que tiende a 0, o sea un infinitesimal por una función acotada, eso es 0, con lo cual ya sabemos que esta función es continua. Sin embargo, cuando calculamos el cociente incremental, me queda seno de 1 sobre delta x. Y cuando delta x tiende a 0, esta expresión que está aquí oscila entre menos 1 y 1. Es decir, no tiene un valor definido y por tanto ese límite no existe. Y si no existe el límite del cociente incremental, la función no es derivable. Este es el gráfico de la función anterior. Fíjense que cuando yo me acerco, en lugar de 1 sobre delta x, está representada la función seno de 1 sobre x, pero es exactamente lo mismo. Cuando la x tiende a 0, es la expresión seno de 1 sobre x. Fíjense que cuando yo me acerco al 0, por la derecha y por la izquierda oscila continuamente y no toma un valor definido. Por tanto, no es, como habíamos dicho, no es derivable en el punto. Bueno, igual que sabemos que existe el álgebra de límites, ¿se acuerdan? El límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites y el límite del cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando en este último caso el límite del denominador sea distinto de 0.
Pero habíamos dicho, previamente tienen que existir los límites de f y de g, porque si no, nos llevan a un resultado equivocado. Bueno, acá tenemos un álgebra de derivadas que es exactamente lo mismo. Si las funciones f y g son derivables en el punto x sub 0, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La diferencia está en que la derivada del producto no es el producto de las derivadas. Esto se llama la regla del producto, que es derivar el primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada del cociente, en realidad es una aplicación de esto, es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Recuérdense que la derivada de una función no es la función, es la pendiente de la recta tangente a la curva. Un poco para ilustrar esto, miren estos dos gráficos. En el gráfico superior yo tengo a la función. Entre 0 y 1 es fácil calcular, como la y vale 2 y la x vale 1, que la pendiente es 2. En el gráfico de abajo están representados los valores de la derivada, de la pendiente de la recta tangente, que en este caso coincide con la gráfica porque es una poligonal, es decir, es la unión de segmentos de recta. Entre 0 y 1 vale 2, entre 1 y 4 tengo que dividir 1, que es la y, entre 4 menos 1, que es el desplazamiento por la x, que da 3, y eso da el 0,33, que es lo que está representado en el gráfico de abajo. Entre 4 y 6, la recta, o el segmento de recta en este caso, es paralelo al eje x, por tanto su pendiente es 0 y está representado aquí sobre el eje x. Y entre 6 y 9 es una pendiente negativa, y ustedes se dan cuenta que yo estoy dividiendo 0 menos 6, 9. La imagen de 9 es 0 y la imagen de 6 es 3. Por tanto sería 0 menos 3 sobre 3 en este caso, que nos da una pendiente menos 1. Bien, ahí ya ustedes se pueden incluso dar cuenta que en los puntos 1, 4, 6 no existe la derivada, porque las derivadas laterales, si bien existe, toman distintos valores. Ustedes me pueden decir, pero mire, profe, en el punto 1, una vale 2 y la otra vale 0,33. Efectivamente, tienen valores distintos. Lo mismo en el punto entre 4 y 6 tienen valores distintos. Por tanto, en los extremos de los intervalos siempre la derivada es discontinua y por tanto la función no va a ser derivable en esos puntos. Hagamos lo mismo ya con una función en particular. Mi función es x al cuadrado menos 3, es decir, desplazada sobre el eje y 3 unidades negativas, y quiero calcular su derivada en cualquier punto. Vamos a hacerlo en sentido general. Fíjense que lo que estoy diciendo es que tengo que calcular el valor de la función desplazada. O sea, donde está x voy a poner x más h, por tanto me queda x más h al cuadrado. Menos 3 menos la función sin desplazar, que es x al cuadrado menos 3. Se dan cuenta que desarrollando ese trinomio que tengo acá, por la fórmula de Newton, sería cuadrado del primero, duplo del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. El menos 3 se simplifica con el 3, porque menos por menos da más, y me queda entonces menos x al cuadrado nada más. El primer x al cuadrado se simplifica con el segundo x al cuadrado, tienen signos opuestos. Puedo sacar factor común entre 2x por h más x al cuadrado. Lo simplifico con la h de abajo y me queda 2x más h. El límite de 2x más h cuando h tiende a 0 es fácil darse cuenta que es 2x. Es decir, lo que estoy diciendo es que la derivada de la función esta original en todo punto es la recta igual a 2x, que es el gráfico que está debajo. Bien,
En estos 4 gráficos tenemos las 4 razones fundamentales por las cuales una función puede no ser derivable en un punto. En el primer caso, que es la función signo de x, las derivadas laterales existen y son distintas, por lo tanto no puede ser derivable en el punto. En el caso de una cúspide, lo que estoy diciendo es que cuando la x tiende, cuando yo me voy acercando al 0, la pendiente se está poniendo vertical, es decir, estoy diciendo que en el punto lo que hay es, si bien es continua la función, la recta tangente se pone vertical y por tanto su pendiente es infinita. Lo mismo ocurre acá con la tercera función que dice tangente vertical, en el cual si usted se va desplazando, se da cuenta que ni más ni menos que también, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la pendiente al pasar por x igual a 0 se pone vertical. Y el último caso es muy curioso porque si ustedes se dan cuenta, la derivada lateral derecha vale 0 porque es paralela al eje x. La derivada lateral izquierda también vale 0 y ustedes me dirían, ¿pero cómo? ¿No es que las derivadas laterales tienen que existir y ser iguales para ser derivables? Sí, pero la primer condición que se viola acá es que la función no es continua. Tiene un salto finito en el punto x igual a 0. Es decir, la función para ser derivable primero tiene que ser continua. Si es continua, puede o no ser derivable. Ah, pero si es derivable, sí obligatoriamente es continua. Obviamente todo lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado diciendo es, a una función yo le puedo calcular su derivada y según los distintos gráficos que hemos visto, en realidad la derivada es una nueva función, por tanto no hay nada que me impida calcular la primera derivada de la primera derivada. En este caso lo que estamos diciendo es que la función, estamos determinando mejor dicho, la derivada segunda de la función. Obviamente si calculo la primera de la segunda, va a ser la tercera derivada de la función original y así sucesivamente. Cuando una función tiene derivada hasta el orden n en un punto, se dice que es n veces derivable en ese punto. O que es suave, suficientemente suave. Y si por supuesto, por ejemplo, el seno, que ustedes van a ver que tiene infinitas veces derivada, porque da coseno y coseno tiene derivada que da seno y así sucesivamente, entonces infinitamente derivable. Esto es lo que teníamos por hoy. En la próxima clase seguimos con el tema derivadas.